Nervi. Bueno, él ha formado a varias generaciones de oncólogos, entre ellos a todos los que hemos hecho clase acá de hoy día, así que un poco le debemos nuestra gratitud. En la mañana les hablé un poco de la Fundación Chile Sin Cáncer, él es el director, y también al final de la introducción les dije que podía a lo mejor llegar la plata al sistema público, pero que alguien tenía que poner el corazón. Y Bruno le pone el corazón a lo que hace, así que en ese sentido es un modelo para nosotros y nada, no, pues, no he pedido esto para nadie más, pero lo voy a pedir por Bruno, que démosle un aplauso, por favor. Así que eso. Muchas gracias. No sé, me lo pusieron. Eso, sí. Es que hay que prenderlo, espérate. Oye, yo creo que ese. ¿Tenéis puntero? Tengo un puntero. ¿Se escucha ahí o no? ¿Se escucha? Ya, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Somos como hermanos con José. A mí se me ocurren las ideas locas y él también, pero él las aterriza. Y como dice José, yo tengo el privilegio, yo tengo 47 nomás, pero me ha tocado vivir la formación de un montón de gente. Ahí atrás hay un par de amigos que están en Talca, Armando Talca. Estamos organizando una beca en Talca, ¿no es cierto? A media, UC de Talca. Y cuando me toca viajar para ver amigos en el sur, tenemos poquito en el norte, pero hay como 40 amigos, ¿no es cierto?, que están sembrados por el resto de Chile. Así que para mí es un privilegio estar con ustedes y organizar este curso. Muchas gracias. Gracias a José, que es un líder, pues la lleva. Entonces, yo lo que quiero hacer es no hablar más de 30 minutos, porque todos se quieren ir. Y si me entusiasmo, mis amigotes saben que puedo estar un rato más largo conversando. Entonces la idea es que terminemos en 30 minutos y que yo les muestre lo que significa cáncer de colon para Chile. Entonces, solo para tener una idea, ¿quiénes son? Son todos médicos generales, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que no sea médico general? ¿Que no sea médico? No. Enfermeras tenemos, ¿no es cierto? La enfermera Sotero del Río, muy bien. Y del norte, ¿quiénes están en el norte? ¿De qué parte? Bueno, ¿y? Calama. Alex Cantellano, algo así, está en el hospital de Calama, no sabes tú, un internista, él interlocuta con nosotros. ¿Y del norte de acá, quién está? Copiapó. Ya, bueno, Copiapó, no tenemos mucho cáncer en Copiapó. ¿Y del sur? Del centro de Santiago para abajo, pero por acá cerca? Ya. Ya, bien. ¿Y el resto? Sur más para abajo, ¿no? Ya, Conce. Temuco, Valdivia. Temuco, Valdivia, bien. ¿Y alguna otra parte más al sur que Valdivia? Bueno, la Edith Joffre, no, la Gloria Posada, ¿la conocí? Bien. Ella se formó con nosotros. ¿Y tú? Ah, Maullín. Saqué unos chinook de ahí, de este porte, del suelo para acá. Bien, bueno. ¿Y tú? Quillón. Bueno, ya. Entonces, esta es la Fundación Chile Sin Cáncer, que lo que busca, nosotros inventamos eso de las manitos, que se toma el logo de cáncer. Queremos cambiar la historia del cáncer en Chile y que todos tengan oportunidad. La mitad de los que estamos acá vamos a tener cáncer. Y si nosotros estamos probablemente todos con ISAPRE, vamos a tener muy buena oportunidad, pero el Chile de verdad, que es el que ustedes ven todos los días, no tiene la misma oportunidad. Y si hay alguna cuestión donde hay una brecha injusta, absurda, inaceptable, es en cáncer. Entonces, ustedes ya deben saber eso solo para que se aprendan de memoria, para que sean embajadores para nosotros. Es la segunda causa de muerte, pero es la primera. 5 regiones y va a ser la primera para todo el país luego. Un cuarto de las muertes hoy día certificado de función dicen cáncer y va a ser más que eso. Hay 55.000 diagnósticos al año y 28.000 muertes. Y 70% tenemos a alguien muy cercano que tiene esto. Entonces, de 3 personas que se mueren por hora en Chile de cáncer, hay una que se muere porque no tuvo oportunidad. Entonces, para la Fundación Chile Sin Cáncer, para nosotros, eso nos mueve mucho. Entonces, lo que busca la Fundación Chile Sin Cáncer es que de esos 3 que se mueren por hora en Chile de cáncer, uno no tenía oportunidad, no fue visto, se perdió en las listas de espera, nosotros queremos que tenga oportunidad. Y eso es formación de capital humano y significa infraestructura y nos mueve mucho cambiar el marco regulatorio de leyes que permitan beneficios tributarios para que las empresas de Puerto Montt metan plata, les devolvamos el 60%, el gobierno regional meta plata, el ministerio ponga lo que puede y cambiemos un salto más rápido lo que está pasando. Pero ahora vamos a hablar de cáncer de colon. Entonces, en 20 minutos les voy a hablar de la historia natural de la enfermedad,
Los factores de riesgo, un poquito de cáncer de colon familiar, para que no les pasen delante de ustedes los pacientes con Lynch y sus familias y ustedes cometan la atrocidad de no parar las antenas y hacer un screening especial. Les voy a hablar muy sencillo cómo los estudiamos, qué es lo que a ustedes les va a tocar, ¿no es cierto?, partir. Muy poquitito sobre tratamiento, es solo para darles esperanza y mostrarles cómo curamos incluso a gente metastásica. Y les quiero mostrar un par de casos de cómo curamos gente metastásica y cómo los seguimos. Probablemente en Chile somos tan pocos oncólogos, somos 110, tenemos una tasa de crecimiento de oncólogos tan chica que nos desborda. Entonces estamos tratando de implementar enfermeras que sean secas y nos puedan ayudar en eso. Y necesitamos a los internistas, a los médicos generales, que nos ayuden a meter rápido a los pacientes y probablemente puedan seguirlos, ¿ya? Entonces, el cáncer es una enfermedad del envejecimiento. Nos moríamos a los 64 años cuando yo era chico y ahora nos morimos a los 80. Entonces hay más tiempo para tener cáncer. El cáncer es que se vuelve loca una célula que deja de morirse cuando le toca y se forma un cototo y interactúa con el microambiente y ahí genera el desparramo, donde entra el sistema inmune, tenemos diseminación de células y en cáncer pasa lo mismo que en otras enfermedades. Cuando yo estaba terminando mi beca, de hecho ya había hecho un par de becas, el libro de los mecanismos del cáncer mostraba 6 mecanismos grandes y hoy día tenemos un montón. Pérdida, multiplicación más rápido, más lento, oncogenes, supresores, angiogénesis, muchas otras cosas. Y esto está cambiando un montón. Hace un par de años le dieron el Nobel por la inmunoterapia a un grupo de gente y esto no lo imaginábamos de verdad 4 o 5 años atrás. Esto es para mostrarles que el cáncer de colon es un mapa de incidencia. Entonces no es para que se la sepan, pero solo para mostrarles que el ambiente tiene mucho que ver con cáncer de colon. Lo genético probablemente es menos del 5%, 7%, pero qué comemos, dónde vivimos, qué hábitos tenemos, qué factores de riesgo, tienen que ver con que los lugares donde hay más cáncer de colon, probablemente en Australia, en Estados Unidos, en algunas partes europeas, después sigue África, el norte europeo, después seguimos nosotros y mucho menos los africanos. El mundo más rural, sencillo, no alcanza a tener cáncer de colon. Y probablemente pasa porque se mueren de otras cosas antes. Entonces, en el cáncer de colon conocemos la historia natural. Hay algunos cambios en la mucosa, aparece un pólipo, el pólipo se va poniendo malo, aparece displasia de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado, y eso dispara para un cáncer. Y Vogelstein dijo que eso se demoraba como 5 años. No es muy cierto, pero probablemente tiene algo de razón, donde hay lesiones precursoras donde aparece un cáncer. Y eso es súper importante, porque hay 3 cánceres donde el screening o tamizaje nos permite llegar a tiempo. De hecho, antes que llegue el cáncer, que es la gracia, es lo más costo efectivo. Cuello uterino, Papa Nicolau, anual, desde que se parte la actividad sexual y probablemente estamos virando al test molecular, ¿no es cierto?, papiloma. Está la mamografía desde los 40, cada 1, cada 2 años, en las mujeres, y está la colonoscopía, o el test de sangre oculta en deposiciones, desde los 50 cada 10 años. Eso es súper importante, hombres y mujeres. No lo hacemos en Chile. No tenemos nuestro programa de tamizaje para cuello uterino y para mama. Es increíble el esfuerzo que pone nuestro país, nuestro gobierno, mucha gente, pero es insuficiente, es súper insuficiente. Y no tenemos un programa de tamizaje en cáncer de colon. Entonces, conocemos algunos genes que tienen que ver con esta transformación y lo que ustedes tienen que saber es que si a alguien le hacen una colonoscopía y le encuentran un pólipo, si el pólipo, o sea, hay pólipos hiperplásticos, que es como que no fueran pólipos, eso dan lo mismo, son lesiones benignas, no se siguen. Hay pólipos adenomatosos, que si tienen más de 1 centímetro, hay que hacer una colonoscopía el año siguiente. Y hay pólipos adenomatosos que tienen displasia de alto grado, donde independiente del porte hay que hacer una colonoscopía el año siguiente. Si hay un pólipo, si la colonoscopía es normal, o sea, hay un pólipo hiperplástico que es como que no tenéis nada, hay que seguir cada 10 años, desde los 50. Entonces es el tamizaje que todos debieran saber por cultura general, ¿ya? Entonces, 1 en 17 personas va a tener un cáncer de colon en su historia. Y miren mama, 1 en 8, 1 en 10 debe ser. Y hay algunas particularidades del cáncer de colon, y es que esta es la proporción de los pacientes que tienen más de 65, y colon es de los cánceres que más vemos en la gente más mayor. Hay 1/3 de pacientes sobre 75 años al diagnóstico, y hay 1/3 bajo 65. Y no sabemos por qué hay más diagnósticos en etapas más precoces. Hay más pacientes de 30, de 40 años que antes. Yo tomo café desde hace 13 años en un tacho que me pintó una niña que se llamaba Antonella, que se murió de cáncer de colon a los 17 años. Yo la acompañé desde los 15 y medio y ella se murió de un cáncer de colon metastásico. Me pintó un tacho con libélula. Y yo tomo ahí café desde hace 13 años. Este es el registro de la Católica, que si uno mira distintos cánceres,
es para que tengan el sabor de la incidencia. Acá en Chile, este es un centro privado el de nosotros, pero tenemos, si tomamos colon y recto, es casi el cáncer que más vemos. Si uno mira, tiene algunas particularidades. Es casi el único cáncer metastásico que podemos curar. Hay algunos pacientes con hipernefroma o con melanoma que tienen recurrencias con metástasis 1 o 2 pulmonares a los 3, 4, 5 años que los operamos y hay un 20% que se cura. Cualquier otro cáncer, mama, páncreas, el que sea, con una metástasis pulmonar, hepática, ósea, la que sea, significa incurabilidad. En cambio, un cáncer de colon, si podemos pelar las metástasis y sacarlas, se cura el 40% y no sabemos por qué. Entonces, si uno mira la sobrevida a 5 años, en todas las etapas, en páncreas curamos al 3%, en cambio curamos a la mitad de los pacientes con cáncer de colon. Y si uno toma los que parten metastásicos, tenemos un cuarto vivo a 5 años. Entonces, cuando ven un paciente con cáncer de colon, vale mucho la pena, aunque sea metastásico, mandárselo a los oncólogos. Entonces, los factores de riesgo, lo más importante, lejos, es el sobrepeso. Probablemente el 40% de los casos tienen que ver con sobrepeso. Y tiene que ver un poquito el tabaco, la dieta pobre en fibra. Hay algunas dietas que aumentan el riesgo, como son, la FDA dice que el exceso de carnes rojas, sobre todo muy cocidas, y los embutidos, aumentan el riesgo de cáncer colorectal. La edad y tener familiares con cáncer de colon. Vamos a hablar un poquito que después que hay un síndrome de Lynch, donde se hereda el riesgo y se transmite en la mitad de las personas. Y eso requiere un seguimiento más seguido. Estos son los datos de la OSD, que deben conocer, la Organización para el Desarrollo, OSD, Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y nosotros somos de los países más gordos de la OCDE. Estos son los datos de Chile, donde el 40% tenemos sobrepeso y hay un 30% que es obeso. Entonces, nosotros lo hacemos mal en cuanto a factores de riesgo para cáncer de colon. Y más fibra, menos exceso de carnes rojas, parece ser súper relevante. Entonces, esto es lo único que les voy a mostrar de cáncer familiar. Los pacientes, hay dos síndromes más importantes. Uno es la poliposis adenomatosa familiar, donde los pacientes tienen más de 100 pólipos. Entonces, si ven a alguien con una colonoscopia que tiene más de 100 pólipos, esa persona tiene una poliposis adenomatosa familiar. Se le estudia el gen y hay que seguir a los familiares porque se hereda para abajo y puede aumentar mucho el riesgo de cáncer de colon. Terminan en colectomías totales frecuentemente. Y el otro síndrome que es más frecuente es el síndrome de Lynch, donde todas las células tienen unas maquinitas para reparar el daño del DNA. Entonces, si es que están en la replicación la célula tumoral y se detecta una pifia, sube P53, se detiene el ciclo celular y vienen las maquinitas reparadoras. Y esas máquinas reparadoras arreglan el DNA y se queda bien, sigue, y si es que no, manda apoptosis. Entonces nosotros podemos medir esas máquinas reparadoras, que en este síndrome de Lynch, que tiene distintas mutaciones, esas máquinas reparadoras no funcionan. Y uno puede medir esas proteínas, que son la MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Y esto lo pedimos por inmunohistoquímica en el tumor, en los pacientes con cáncer de colon. Y si faltan algunas de estas porque no se están expresando, un grupo de ellos tiene síndrome de Lynch. Y hay otro grupo que tiene un cambio en el puro tumor que se llama adquirido. ¿Ya? Eso es súper importante porque nos permite pillar a familias que tienen síndrome de Lynch y ahora cuando son metastásicos usamos inmunoterapia. Porque tiene una sensibilidad exquisita. Acabamos de leer un estudio, Nico Pancho, inestabilidad microsatelital, cáncer de colon, todas las líneas con inmunoterapia. Un estudio súper lindo. Los pacientes con etapa 2, que son sin ganglio, casi un cuarto tienen inestabilidad microsatelital, la mayoría adquirida. Y los metastásicos, un 7%. Esos son casi todos síndromes de Lynch. Los síndromes de Lynch tienen más de una mitad del riesgo de transmitir la enfermedad a la familia y tienen como un 60 o 70% de hacer cáncer de colon durante esa historia y son más precoces. Entonces, si ustedes están viendo una familia que hay harto cáncer de colon, sobre todo en etapas precoces, tienen que parar las antenas y mandárselo al especialista. Entonces, los factores pronósticos. Hay algunos en el tumor. El factor pronóstico es que el que lo tiene anda más mal, independiente cómo lo traten. Es un factor pronóstico. Que el que tiene la marca anda más mal. Y un factor predictivo de respuesta es que el que tiene la marca le sirve un tratamiento especial. ¿Ya? Entonces, en el lado allá hay algunos factores pronósticos que nos fijamos, que es el CA, el antígeno carcinoma embrionario. Nunca lo piden de screening. Solo se piden los que tienen su cáncer de colon puesto, porque si lo piden de screening y sale un poquito elevado, porque en los exámenes de laboratorio el 95% está en rango normal por definición y tenéis 2,5% más arriba o más abajo, por definición. Si tú pillas a alguien que tiene un CA un poquito elevado, lo vas a amarrar por 2 años a
escáner, PET, tal vez resonancia, control cada 6 meses con imágenes, exámenes de sangre cada 3 meses, porque puede haber una elevación del marcador antes que aparezca el primario. Pero la gran mayoría de los pacientes viven un patíbulo y lo seguimos de más por 2 años, así que no hagan nunca CA de screening. Yo he visto como 3 pacientes pillados en su cáncer de colon por hacer esa cuestión, pero he visto 500.000 cánceres de colon de otra manera, así que nunca lo hagan. El TNM, que es la clasificación que les voy a mostrar después, si se mete a los vasos, los nervios, o es más indiferenciado, es más malo. Si hay mucho cáncer, si hay una mutación especial que vemos en el 15% que se llama BRAF, andan más mal. Los con cáncer de colon derecho andan más mal que los con cáncer del colon izquierdo. Y si el paciente está frágil, tiene muchas comorbilidades, más viejito, va a andar más mal porque no lo vamos a poder tratar. Y hay 2 factores predictivos de respuesta que son importantes. Uno es el RAS. Si en la membrana están los receptores, las tirosinas quinasa, que reciben factores de crecimiento y dan señal de proliferación para adentro, esa cascada depende de RAS. Y está el CARRAS, ENRAS y otras cosas. Nosotros tenemos un anticuerpo que logra bloquear ese receptor de arriba y obviamente sirve solo si la cascada está endemne. Cuando hay mutaciones del CARRAS o de ENRAS, adentro de la cascada quedó gatillando señales de crecimiento. Entonces da lo mismo que nosotros frenemos acá con un anticuerpo porque no va a servir. Y lo otro, los que son inestables, les sirve la inmunoterapia. Entonces, esto es de las cosas más importantes de esta presentación, que es el tamizaje o screening. Tenemos que hacer en Chile, les va a tocar a ustedes cuando estén a cargo de pacientes, planificar cómo los vamos a seguir. La colonoscopia es lo ideal porque puede tratar al tiro los pólipos, pero es que sale muy caro. Tenemos que identificar en qué pacientes vamos a gastarnos la plata. Factores de riesgo. La colonoscopia izquierda yo no la he pedido nunca, yo creo que es una pérdida de tiempo en realidad, porque no pilláis a los derechos, entonces te da una falsa seguridad. La sangre oculta en deposiciones puede ser, y ahora hay un test inmunológico que detecta hemoglobina humana solamente, porque el test de guayaco, si se comían un bistec la noche anterior, o 2 o 3 noches antes, iba a salir positivo. Hoy día el test es un ELISA que detecta hemoglobina humana, hay que pedirlo en deposiciones, idealmente todos los años o cada 2 años, pero la gente, si ya le cuesta ir a hacerse una colonoscopía, o que le hagan un tacto rectal, o que todas esas cuestiones, hacer caca en alguna cuestión y sacar un poquitito, a nuestra cultura es súper difícil, súper difícil. Entonces, colonoscopías de los 50 cada 10 años, o test de sangre oculta en deposiciones desde los 50 cada 1 o 2 años. Entonces, ¿cómo estudiamos un paciente que tiene un cáncer de colon? ¿Qué hora es? 5 para 5. Ya. Le hacemos el CA y los exámenes generales. Le hacemos una colonoscopía que tiene que ser completa para que no se nos quede un pólipo adentro. TAC de tórax, abdomen y pelvis. Y el PET solo lo hacemos en casos muy particulares. Nosotros no hacemos PET salvo que vayamos a operar metástasis muy compleja y queramos que no se nos quede alguna cuestión adentro. Si no, es un gasto de plata innecesario. Hay centros privados que usan PET en todo. No es necesario. Y si hay un cáncer de recto, le agregamos o le cambiamos el TAC de pelvis por una resonancia pelvis para poder mirar mejor lo que está pasando en los alrededores. ¿Ya? Entonces, clasificamos de acuerdo si esto es la mucosa, está la muscular propia de la mucosa y está la submucosa. En la medida que va invadiendo más, se llama de T1 a T4. Eso es el T. N es si hay ganglios positivos y los tumores que tienen ganglios positivos se llaman etapas 3. Y después vienen los 4 con metástasis a distancia. En los que tienen etapa 2, curamos al 85% de los pacientes. Los que tienen etapa 3, tienen que mirar para acá. Si tiene 1 a 3 ganglios, con la cirugía se curan 7, 70%. Si tiene 4 a 6 ganglios, se curan 6 con la cirugía. Y si tienen más de 6 ganglios, se cura la mitad con la cirugía. Cualquier paciente que tenga una obstrucción intestinal o que tenga una perforación, se cura la mitad nomás con la cirugía. ¿Ya? Y la quimioterapia aumenta un 15% la posibilidad de curarse. O sea, si tenía 70% porque tenía 2 o 3 ganglios, la quimio aumenta un 15% la posibilidad de curarse. Pueden decir poco, pero de 3 que se van a morir, la mitad se cura. Entonces, la quimioterapia en pacientes con metástasis ganglionares tiene mucho sentido. Nos ayuda a curar gente. Ese soy yo desde que estaba en el jardín hasta que salí, hasta que estoy ahora. La quimioterapia se inventó cerca de cuando yo nací. Las drogas contra blancos moleculares en los últimos 10, 15 años y la inmunoterapia hace súper poquitín. Nosotros estamos viviendo una revolución acá increíble. Entonces el problema y el desafío, esos son los noveles y las terapias moleculares. Solamente usamos cetuximab y bevacizumab como drogas contra blancos moleculares en cáncer de colon,
La inmunoterapia la usamos en algunos pacientes y esto es una revolución. El desafío para Chile es cómo hacemos que toda la gente tenga acceso. Ese es el desafío, porque lo tenemos en el 20%. De lo que se muere un paciente con cáncer de colon es de las metástasis. O sea, el cirujano saca lo que se ve, pero de lo que se va a morir es de la enfermedad que puede quedar, que no vemos. Tenemos la droga madre, que es el fluoracilo, y el Folfox, que es la quimio que más usamos, significan 2 días de quimio y eso se repite cada 2 semanas. Lo hacemos los viejitos que tienen 90 años, 80 años, lo toleran súper bien, un poquito de neuropatía, un poquito de cansancio, pero es una quimio súper bien tolerada. Y hay un equivalente con pastillas que se llama capecitabina en vez del fluoracilo. No necesitan saber mucho más que eso. Entonces, acercándonos a terminar, los etapas 1 se puroperan, los etapas 2, que no tienen ganglios, la cirugía es lo central, y hay un grupo de pacientes, un poquito menos que la mitad, que tienen algunas condiciones de más riesgo donde les damos quimio. A todo el grupo que tiene metástasis en los ganglios, aumentamos la curación harto con quimio. Y la parte interesante es en los metastásicos. Los metastásicos que tienen metas hepáticas o pulmonarias, cuando yo estaba haciendo mi beca, cuando era como, no, pues usted ya está más viejo, pero casi como ellos, teníamos el puro fluoracilo. Y la gente sin tratamiento se moría a los 4 o 6 meses. Y cuando yo estaba haciendo la beca, se acercaban a 1 año. Cuando yo terminé la beca, apareció el irinotecan y el oxaliplatino, que son esas dos partes de drogas de acá junto con fluoracilo. Subimos al tiro a 18 meses. Y cuando yo terminé mi segunda beca, aparecieron los biológicos, el bevacizumab y cetuximab. Y con eso, ¡fum!, aumentamos. Y ahí empezaron a operar metástasis. Y en los últimos 10 años operamos las metástasis y curamos a un grupo de gente. Entonces, pacientes con metástasis, el 90% se van al hígado. Hay como una atracción fatal. Si nosotros, ese paciente es resecable, si le operamos el colon, eso, y le damos quimio, por 6 meses se cura el 40%. Este es un paciente que no podemos operar al tiro porque se llama potencialmente resecable. Si le damos quimio y se achica, en 1/3 de las veces lo podemos operar. Si lo operamos y le sacamos esa metástasis, igual que ese, vive 40%. Y estos, que son los no operables, viven en promedio 2 a 3 años, si podemos darle oportunidad. Y hay pacientes que viven 3, y 4, y 5, y 6. Entonces, la primera pregunta cuando vemos un paciente metastásico es si es que es curable. O sea, ¿vamos a pedalear para curarlo o vamos a ir a paliación? Entonces, la pregunta es si podemos resecar los sitios de metástasis. Y hay pacientes con meta hepática resecables que tienen además 1 o 2 metas pulmonares. Y tenemos pacientes que le hemos operado, les damos quimio primero, le operamos el hígado, después le operamos las metas pulmonares, seguimos con quimio y al final le sacamos el primario si es que nos fue súper bien. Entonces, si podemos resecar todas las metástasis, vamos a curar a un grupo importante. Entonces, solo operamos al primario si es que hay hemorragia o una obstrucción. Si no lo dejamos puesto, y en el 90% de las veces nunca hay que sacar el primario, si es que nos va bien con quimio. El hígado tiene como 8 granos de uva que cuelgan de los troncos vasculares y el biliar. Si uno puede dejar 2 contiguos, y eso es más de 1/3 del volumen hepático, le echamos para adelante. Y el hígado al mes regenera y tenemos oportunidad para curarse. Entonces les quiero mostrar, esto es el seguimiento. Cuando terminamos el tratamiento, control cada 3 meses por 2 años y cada 6 meses por 3 años. Siempre con CA, vez por medio con escáner. Así de fácil. Hacemos 2 escáneres al año en los primeros 2 años y un escáner al año en los 3 años siguientes. ¿Ya? Y la colonoscopía la hacemos al año el diagnóstico. Si hay algún pólipo de esos malos que les dije, se repite al año siguiente. Y si no, igual que en los otros. Los vamos espaciando en realidad los que tuvieron cáncer de colon a los 3 años, a los 5 y ahí los dejamos para siempre cada 5 años. Ya, entonces, solo les quiero mostrar un caso clínico y vamos a terminar, para mostrarle la magia de lo que podemos hacer. Entonces, esta es una paciente que se llama Fernanda, que en el 2009 se hace el diagnóstico de un cáncer de colon sigmoide, no obstructivo, la operan y salió una etapa 2A, no tenía ningún ganglio con metástasis, invadía la grasa pericolónica, es 2A, se cura el 85% sin quimio. Entonces, en el 2015, 6 años después, tiene una primera recurrencia hepática. Mientras más se demoran en recurrir, es menos malo, mejor el pronóstico. Y se queja de dolor, le hacemos una imagen que muestra una masa hepática única y tiene un CA elevado. Entonces, el PET mostraba eso, tenía una lesión que está en el hígado izquierdo, ese pedazo acá es el segmento que llamamos lateral y este es el segmento medial, y ella le podíamos resecar todo eso y queda viva porque tiene una mitad del hígado,
Entonces lo que hicimos fue que se operó, hicimos una hepatectomía izquierda, y ahí le encontramos que había un nodulito peritoneal de 3-4 milímetros. Y eso la condenaba a que iba probablemente a progresar el peritoneo. Entonces, como no había recibido quimioterapia, le dimos quimioterapia, y lo que le pasó a ella al par de años siguientes es que recurrió en el peritoneo de nuevo. Entonces ahí lo que hicimos, como le habíamos sacado el primario, lo hepático, que eran las metástasis hematógenas, no habían aparecido de nuevo y habían pasado un par de años, nos jugamos a ir con intención curativa, tratando de limpiar el peritoneo. Entonces el compartimento peritoneal, si es que nosotros operamos, podamos y metemos quimioterapia dentro del peritoneo, podemos curar a un grupo pequeño de personas, 10-20%. Y lo que se hace es que se abre, se limpia todos los focos tumorales macroscópicos y metemos algunas mangueras que meten a 42 grados un suero por 1 hora y media, ahí le metemos quimioterapia, sale por el otro lado una máquina de perfusión y eso se llama HIPEC. Entonces, esa paciente se curó. Entonces, la tuvimos en tratamiento un montón de tiempo, pero esa paciente se curó. Este no se los voy a contar. No, porque es muy tarde. Pero mira, solo les... ¿Ah? Sí. Ella, cuando partió, tenía 53 años. Súper joven. Entonces, esto, bueno, ya se lo voy a contar, pero me demoro 30 segundos. Es un paciente que parte con un cáncer de colon, que tenía esa metástasis grandota y esa de acá, ¿ya? Era potencialmente resecable porque no podíamos operarla al tiro. Entonces, lo que hicimos fue que le dimos folfoxetuximab, una quimio, que en 3 meses redujo las metástasis a eso. Y ahora sí se podía operar. Y a ella, para poder operarla, necesitábamos agrandar el hígado izquierdo, porque estábamos muy al límite porque había que sacar un pedazo acá, no había que sacar el puro derecho, había que volarle un pedacito al izquierdo. Entonces embolizamos la porta, que significa que por percutáneo se meten para llegar a una vena porta, por ahí la enhebran y meten unos resortitos que tapan la vena porta derecha. Y eso es como que le ponen una pesa en el puro brazo izquierdo y el brazo izquierdo crece. Entonces no se le cae el hígado derecho porque se oxigena por la arteria hepática, ¿no es cierto?, en un poquitín. Y logramos operarla, le volamos el pedazo malo y esa paciente se curó. Entonces, y eso es lo súper bonito. Entonces, hoy día jugamos con los cirujanos para planificar en las reuniones cómo los armamos los pacientes después de operarlos. Y logramos curar a mucha gente. Para terminar, hoy día no alcanza para todo. Vemos pacientes que se demoran 1 año en llegar con el diagnóstico del cáncer de colon. O sea, hay pacientes que hacen caca con sangre, les dan la hora en el policlínico, para la colonoscopía les dicen que los van a llamar y se la hacen a los 6 meses, a los 8 meses. El patólogo dice, el colonoscopista dice, mira, hay un cáncer de colon, pero la biopsia llega a los 3 meses. Ahí se empieza a poner en la cola. Bueno, toda esta cuestión, que para nosotros serían 2 o 3 días, puede demorarse 1 año. Obviamente el pronóstico es terrible. Y la oportunidad de tratamiento es muy básico en lo que tenemos en lo público, muy básico. Entonces, estos son los pacientes FONASA en Chile. Los pacientes privados están más o menos estables, tenemos resuelto el problema, pero esto crece como bestia. Entonces la brecha crece enormemente. Y para terminar, estos son los países latinoamericanos, donde pescan un indicador bruto, donde pescan en el numerador los que se murieron de cáncer y abajo la incidencia de cáncer, ¿ya? En África subsahariana se le muere el 75%, a los gringos se les muere el 33%. No es el modelo, pero es para mostrar. En los países latinoamericanos, Chile, el león de Latinoamérica, el que tiene un ingreso per cápita de país rico, como los uruguayos, el que gasta 5% de su PIB en salud, más que los otros, tenemos peores indicadores. Y esto es porque está mal pelado el chancho, porque el 20% tiramos los números para arriba, pero el 80% tremendamente para abajo. Los uruguayos tienen salud igual en drogas de alto costo para los 3,5 millones de personas. Entonces, lo que nos pasa a nosotros en Chile es algo que no es normal. Estamos mal nosotros, no es que esté mal el resto. Entonces, nosotros estamos peor, se nos muere más gente que América Central, que Colombia, que Argentina, Panamá, México, Brasil, Costa Rica. Entonces, acá hay que generar un cambio, ¿ya? ¿Alguna pregunta?